La construcción del puerto de Chancay avanza más de un 80%. Sin embargo, ¿cuál es la evolución en este momento del puerto Chalaco, del puerto del Callao? ¿Y cuál es el potencial portuario de nuestro país en América Latina? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, darle click a la campanita y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las actualizaciones. Ahora sí, vamos por esa competencia portuaria. Los cielos peruanos han estado sumamente turbulentos en las últimas semanas. Basta recordar el apagón del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que generó la cancelación de 129 vuelos y lamentablemente la afectación a más de 10.000 personas, no solo peruanos, sino también extranjeros. Eso fue bochornoso y francamente dejó a nuestro país como un chiste en materia aeroportuaria. Pero no ha sido lo único. A ver, un aeropuerto clave, importantísimo para el Perú y sobre todo para el turismo en el Perú, como es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, lamentablemente sigue con problemas y sigue frenado. Lo último que hemos sabido es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha anunciado la posibilidad de llevar a un arbitraje a la empresa constructora de este aeropuerto, el consorcio Natividad, porque no se ponen de acuerdo en cuánto es el presupuesto justamente que tiene que darle el Estado a esta empresa para continuar con la construcción. Y en tanto, este aeropuerto clave no solo para el Cusco, sino para todo el país, por lo que representa en cuanto al impacto turístico, sigue detenido. Un proyecto que lleva ya años de años, lamentablemente, en esa misma situación y que ya enfrentó hace algunos años un arbitraje internacional que lamentablemente el Perú perdió con el consorcio Conturhuasi. Pero nuevamente hay una controversia entre la empresa constructora y el Estado peruano representado por el MTC. Entonces, como vemos, los aires en el Perú siguen sumamente turbulentos. El desarrollo de infraestructura aeroportuaria es lamentable. Y eso que no hablamos de la situación de los aeropuertos regionales que administra todavía Corpac. Pero por eso es importante que miremos hacia el mar, porque en el mar la cosa viene avanzando de manera mucho más fluida. En el mar sí vemos importantes avances en cuanto a desarrollo portuario. Empecemos por Chancay. La semana pasada ocurrió un hito importante. Llegó la primera embarcación con las primeras grúas pórtico. Ojo, grúas de 25 metros de altura. Esto es importante, incluso hubo una ceremonia oficial con presencia de la presidenta, de autoridades. Pero más allá de la fotografía, el puerto de Chancay avanza y avanza bien. En este momento su construcción está a un 83% y todo indica que se va a poder cumplir con el cronograma, que se va a poder inaugurar en noviembre de este año en el marco del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, el Foro APEC, con la presencia de la presidenta Boluarte, evidentemente, y también con la presencia del presidente chino Xi Jinping. Es decir, en noviembre ya estaría listo el puerto de Chancay, pero lo que se ha dicho, ojo, es que desde octubre se empezarían a recibir las primeras embarcaciones. Ojo, en los próximos días, en las próximas semanas, además de esta embarcación con 5 grúas pórtico, también van a llegar otras grúas mucho más grandes de 96 metros. Y hemos contado cómo se está desarrollando incluso la tecnología en cuanto al puerto de Chancay. Entonces, en esta primera etapa que culmina en noviembre con la inauguración, se está invirtiendo, para que se hagan una idea, 1.300 millones de dólares. Es una cantidad importantísima y se ha construido un puerto desde cero en las costas de Chancay. Esto es importante porque no ha habido intervención del Estado y probablemente por eso, al menos no del Estado peruano, y probablemente por eso es que se ha podido avanzar de manera importante y de manera significativa en la construcción de esta mega infraestructura a cargo del consorcio COSCO Shipping Ports y de Volcan. Ojo con eso, que es muy importante. Entonces hablamos de que en esta primera etapa son 1.300 millones de dólares que se están invirtiendo, pero no va a quedar ahí. El puerto de Chancay va a crecer muchísimo más porque la expectativa que tiene el consorcio peruano-chino es que la inversión que se haga en Chancay llegue a los 3.500 millones de dólares. Ya lo habíamos comentado en ediciones pasadas. Se apunta a que el puerto de Chancay se convierta en el hub de Sudamérica, en esa relación clave entre el Asia-Pacífico, donde los productos vayan desde China al puerto de Shanghái hasta el Perú en el puerto de Chancay. Un flujo mucho más dinámico que incluso va a permitir reducir el tiempo de transporte, lo que implica evidentemente una reducción de los costes. Se estima que con la construcción del puerto de Chancay, el tiempo en el que una embarcación vaya de las costas del Perú a las costas de China se reduciría en 10 días, pasaría de 45 días a 35 días y esto evidentemente es un impacto directo justamente al flete y es un impacto directo al comercio internacional
internacional, porque lo que se espera con el puerto de Chancay no es que solamente se dinamice el comercio a nivel de Perú, sino que se dinamice el comercio a nivel regional. Perú y Chancay en particular sería la puerta de ingreso o de salida de los productos que vayan luego a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Colombia. Por eso es clave y por eso es importante. Y también por eso nos preguntamos, oye, ¿y qué está pasando con el otro puerto importante? Con el puerto que hoy en día es el más importante del Perú, y nos referimos evidentemente al puerto del Callao. A ver, esto es importante explicarlo de manera detenida. En el puerto del Callao existen o conviven dos operadores, dos empresas de talla mundial cada una de ellas. En el muelle sur está DP World o Dubai Ports World, que es una de las empresas de transporte marítimo y de puertos más grande del mundo de los Emiratos Árabes. Es una empresa, como decíamos, de talla mundial que también viene con un ambicioso plan de inversiones. Ojo con lo siguiente, esta semana, el 20 de junio, se va a inaugurar también la ampliación del muelle sur, o lo que se conoce como el muelle bicentenario. A ver, DP World está invirtiendo en este proceso de ampliación más de 400 millones de dólares. No es poca cosa. Yo sé que el tema de Chancay nos ha tenido concentrados y a la expectativa porque evidentemente el desarrollo portuario que está generando es increíble, pero el Callao no se está quedando atrás. DP World ha hecho un plan de inversiones sumamente agresiva para ampliar el muelle sur, porque al menos a lo que apuntan es también a casi duplicar la cantidad de carga que transportan cada año. Y ojo que eso no es un proyecto, es algo que ya se ha hecho, es algo que DP World está inaugurando este mes, es decir, es inversión que ya se dio, la ampliación ya está. La capacidad portuaria que hoy tiene DP World es mucho más fuerte gracias a ese ambicioso plan de inversiones, porque también no han querido quedarse rezagados, porque sabían que lo que viene justamente en cuanto al desarrollo portuario para el país es tremendo, y entonces DP World dijo, necesito fortalecerme para poder justamente competir en ese mercado donde probablemente entren muchos más jugadores. Así como el muelle sur se está fortaleciendo, ¿qué está pasando en el muelle norte, que es operada por otro competidor de talla mundial como es APM Terminals de los daneses de Maersk? Bueno, ellos también vienen con un ambicioso plan de inversiones. Ojo que no se ha detenido desde que tomaron la concesión de esta parte del puerto, pero en esta fase denominada 3A van a invertir 95 millones de dólares a lo largo del 2024. No es poca cosa, porque también son conscientes de lo que se viene y saben de la necesidad de fortalecer justamente la parte del puerto del Callao que ellos administran. A ver, para que se hagan una idea, esta etapa ya está en plena ejecución y beneficiará sustancialmente a los clientes de carga general, es decir, la que no va en contenedores. Mientras que DP World en el muelle sur mueve principalmente contenedores, que es lo que apunta también mover el puerto de Chancay evidentemente, APM se ha especializado sobre todo en carga no contenerizada, en carga a granel. Esa es su expertise y esa es su fuerza en el puerto del Callao. Como ven, tanto muelle sur como muelle norte son complementarios. No es que haya una competencia fratricida entre ambos, sino que se complementan muy bien para justamente poner en valor al puerto del Callao y convertirle evidentemente en lo que es hoy. El puerto del Callao es el principal puerto del país. Pero ojo que las inversiones de APM Terminals no terminan ahí. La expectativa que tienen es llegar a una fase denominada la 3B, que implicaría una inversión de 328 millones de dólares que podrían ampliarse hasta 500 millones de dólares en el muelle norte del puerto del Callao en función de cómo avance justamente la evolución de la carga, y dada la expectativa que hay en cuanto al desarrollo portuario del Perú, de las costas del Perú, probablemente APM Terminals necesite hacer ese plan de inversiones de llegar hasta 500 millones de dólares. Entonces, como pueden ver, si bien el puerto de Chancay va a ser clave y es importante, en el puerto del Callao los otros dos operadores claves de talla mundial como son DP World y APM Terminals también vienen desarrollando planes de inversiones muy importantes en el principal puerto del país. Así que esto va a ser sustancial, porque cuando esté ya operativo el puerto de Chancay y también tengamos en su máximo esplendor al puerto del Callao, evidentemente la costa peruana se va a ver con mucho atractivo para lo que significa el comercio internacional de cara sobre todo al Asia-Pacífico. Entonces tenemos a Chancay por un lado avanzando de manera importante y de cara a inaugurarse en noviembre, y tenemos al puerto del Callao claramente con un fortalecimiento claro tanto en el muelle sur como en el muelle norte, pero también es importante ver qué es lo que está en cartera, y en cartera hay proyectos interesantes. Solo mencionemos uno de ellos. El 23 de marzo Proinversión adjudicó el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona a la empresa china Terminal Portuario Xinzhou Perú por 405 millones de dólares. Es decir,
El desarrollo de infraestructura portuaria en nuestro país es sumamente atractivo para las empresas y esto es obvio por la gran cantidad de productos que exportamos y que recibimos de parte del mundo. Y a ver, para que se hagan una idea, justamente en Marcona es por donde saldría, por ejemplo, todo el mineral que venga del corredor minero del sur. Pero no solamente eso, en el norte tenemos agroexportación, al igual que en el sur. Es decir, el potencial productivo del país es importantísimo y para eso necesitamos el desarrollo portuario que permita potenciar el comercio internacional, pero evidentemente no es suficiente, necesitamos temas complementarios. Por ejemplo, necesitamos promover lo que se conoce como las zonas económicas especiales, que a través de incentivos tributarios o de facilidades a las empresas vayan justamente a instalar sus fábricas cerca de los puertos para desarrollar producción y poder enviar esa producción al mundo a través de esos puertos. Necesitamos una ley potente de cabotaje que permita la facilidad de interconexión a través del mar entre puerto y puerto para dejar de depender de las vías nacionales que lamentablemente en nuestro país están saturadas o no son suficientes. Y también necesitamos evidentemente un buen desarrollo de vías para todo ese transporte de carga que hoy ya se moviliza por el Perú y que va a incrementarse evidentemente cuando este hub portuario se desarrolle con mucha fuerza. Es decir, el desarrollo portuario es clave, pero necesitamos el apoyo del Estado y de un plan de mediano y largo plazo para ver cómo le sacamos el provecho a ese desarrollo portuario. Esperaríamos tener lo mismo en el aire, esperaríamos tener lo mismo o más justamente en el desarrollo aeroportuario, pero lamentablemente lo que vamos viendo hasta el momento solamente es penoso. Por eso es mejor ver el mar que ver el aire en este momento en el Perú.